En Galeno ART entendemos que la prevención consiste en evaluar, analizar e implementar medidas de seguridad tendientes a minimizar los riesgos del trabajo conforme a las particularidades de cada actividad. Es trabajar en equipo, guiados por un objetivo común. Prevenir también es capacitar, siendo para ello necesario el soporte de profesionales altamente capacitados y con una vasta experiencia. Aquellos que diferenciaron a esta compañía del riesgo del trabajo desde el inicio del sistema. La fácil comprensión de los temas desarrollados por la licenciada María Cecilia Bacot y por el doctor Gastón Villazuela convierten a este video en una muy útil herramienta para la identificación y corrección de los defectos que pudieran desarrollarse por el uso inadecuado de la voz. Los invitamos a participar de esta capacitación. El uso adecuado de la voz. Bienvenidos a este encuentro, el cual lo hemos elaborado para compartir y difundir la prevención de las alteraciones de la voz, y lo hemos hecho en base a las numerosas consultas otorrinolaringológicas y foniátricas que hemos recibido en los últimos 18 años de actividad profesional junto a la licenciada Cecilia Bacot. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Gastón? Vamos a hablar acerca de la voz. ¿Cómo no? Muy bien. En principio, contanos, ¿qué es la voz? La voz, desde el punto de vista acústico, es un fenómeno sonoro que tiene las mismas características que tiene un sonido. Un sonido puede ser agudo, medio, grave, brillante, opaco, y la voz humana tiene las mismas características. De todos modos, la voz no solamente puede estar definida desde el punto de vista acústico, sino que la voz trasunta la vida emocional de quien habla. La voz transfiere sensaciones de placer, de alegría, de tristeza, de seguridad. Si lo relacionamos, como vos dijiste al principio, con las características del sonido, ¿sí? Yo recuerdo de la altura, la intensidad, el timbre, ¿sí? ¿Se asemeja este tema también a la voz? Las voces se definen igual que los sonidos. Una voz se define como una voz aguda, por ejemplo, en la clasificación vocal de las voces cantadas, podemos definir la voz más aguda de la voz humana es la soprano en las mujeres y la voz más aguda de los varones es el tenor. Estamos dando una clasificación en base a una altura y a otros parámetros que podríamos agregar, pero básicamente sobre la altura. El timbre es lo que nos permite a nosotros distinguir dos voces que conocemos y si escucháramos de espaldas a dos personas hablar, nos daríamos perfectamente cuenta quién es quién. Claro, esto se asemeja a los instrumentos. Si yo escucho dos instrumentos diferentes a mis espaldas, puedo decir, este es un violín, este es un piano. Exacto. Porque hay características particulares que lo definen, como timbre. Exacto, el timbre es lo que me permite distinguirlo. ¿Cómo y dónde se produce la voz? La voz se origina en una estructura anatómica llamada laringe. Parte de la laringe es el cartílago tiroides, que nosotros podemos, desde el punto de vista didáctico, digamos, tocarlo en el medio del cuello, en el cual lo llamamos comúnmente, popularmente, nuez de Adán, dentro del cual se encuentran estos dos pequeños musculitos, el izquierdo y el derecho, que son nuestras cuerdas vocales. Estas dos cuerdas vocales están recubiertas por una mucosa que vibra a gran velocidad mientras hablamos, cantamos o lloramos. La laringe se ubica en el cuello, en el medio del trayecto de nuestro aparato respiratorio, entre la faringe por arriba y la tráquea, los bronquios y los pulmones por debajo. Los pulmones proveen del aire suficiente para poner en funcionamiento las estructuras que generan el sonido laríngeo. A través de estas estructuras observamos la glotis, donde se encuentran las dos cuerdas vocales. Las cuales son dos pequeños musculitos que están recubiertos por una mucosa vocal, la cual bate para producir, gracias al estímulo aéreo, los sonidos de nuestra fonación. Pero la voz no es solamente el producto de esto que hemos comentado. Esto es la fuente sonora, la fuente que produce el fenómeno sonoro. Hay otras estructuras
otros sistemas y otros aparatos que contribuyen y regulan para que al final tengamos como resultado una voz particular. Sistemas y aparatos que intervienen en la fonación. Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, al aparato digestivo. Un ejemplo, la boca pertenece al aparato digestivo y sin embargo también forma parte del sistema resonancial y del sistema articulatorio para poder hablar, para poder pronunciar. El sistema respiratorio, como ya lo habíamos explicado anteriormente, donde los pulmones son esta fuente de energía con el aire que pasa a través de las dos cuerdas vocales, batiendo, como habíamos contado, las dos mucosas vocales. Lo endocrinológico también tiene su incidencia dentro de las características particulares de la voz. La voz de un niño, la voz de una mujer, a la voz de un hombre, y todos sus caracteres sexuales primarios y caracteres secundarios están regulados por este aparato hormonal endocrinológico. El aparato auditivo es quien nos hace regular nuestra inserción dentro de lo que es la voz en la sociedad. Nos regula la intensidad, nos regula el volumen, nos regula la posibilidad de poder mantener un nivel de conversación sin estar fuera de los parámetros de más fuerte o menos fuerte de lo que estamos acostumbrados a trabajar, y particularmente dentro de una conversación de no excedernos y no minimizarnos en la intensidad. Esto es a modo de un feedback que, gracias también al sistema nervioso, que es un autorregulador de todos los movimientos musculares de la laringe, participa para el equilibrio de la producción de la voz. Por último, agreguemos el sistema postural. Cecilia, contanos algo al respecto. El cuerpo es un vehículo de expresión y el acto vocal no queda aislado de esto. A lo largo de los años vamos percibiendo contracturas en el cuello, malas posturas, hombros caídos, dorso redondo. Todas estas malas adquisiciones o malas posturas nos traen aparejado una reducción en el rendimiento respiratorio. Y por supuesto, al reducirse la respiración, se reduce el logro y la fluidez de la voz. En resumen, ¿qué es la voz? Desde el punto de vista acústico, la voz es un fenómeno sonoro que reúne las mismas características de cualquier otro sonido. Se origina en la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, que al moverse producen el sonido a través del aire que proveen los pulmones. En la producción de la voz participan también el sistema endocrinológico u hormonal, el aparato auditivo, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema postural. Llama la atención en la consulta otorrinolaringológica y foniátrica la cantidad de síntomas que el paciente nos manifiesta. Cuando la fatiga vocal y las características vocales se van alterando. El dolor en el cuello, el dolor en la nuca, la sensación de cuerpo extraño en el fondo de la garganta, la necesidad de carraspear para poder lograr nuevamente el tono muscular de las cuerdas vocales y poder volver a fonar, la capacidad que se tiene de menor cantidad de aire, una voz opaca, un menor tiempo de fonación, a veces picazón en el fondo de la garganta, tos, sensaciones de ahogo. Estos son algunos de los síntomas otorrinolaringológicos más predominantes en la consulta. También los foniátricos, a los cuales Cecilia nos podría hacer alguna referencia. Cuando hablamos de síntomas foniátricos, estamos hablando de síntomas acústicos, o sea, ¿qué estamos escuchando de nuestra propia voz? Es síntoma de alarma percibir que la voz cambia a lo largo del día, o sea, que comienza a ser de una determinada manera, de una determinada altura, con una determinada claridad por la mañana, y va transformándose y cambiando a lo largo del día o la jornada laboral. Otra de las características es perder la posibilidad de aumentar la intensidad.
Otro elemento es no llegar a los finales, lo que habitualmente lo llamamos efecto chalchalero. Esto será interpretado solamente en la Argentina, ¿no? Que es no poder terminar la frase y esto le quita claridad al mensaje. Y además son síntomas foniátricos de falta de aire, por supuesto. Y otro elemento es que la voz va perdiendo brillo, va perdiendo claridad y agudeza. Entonces, habitualmente en las mujeres, la voz se nos agrava y terminamos hablando de forma sumamente grave. Esta cantidad de síntomas que acabamos de comentar, cuando recurren en forma insidiosa, terminan con una definición que nosotros solemos llamar como disfonía. ¿Qué es la disfonía? Es la alteración de todas las características resonanciales y características propias que habíamos hablado al principio, acústicas de la voz. Habíamos visto en parte de este comentario cómo funcionaban las cuerdas vocales normales. Vamos a ver cómo funcionan las cuerdas vocales con alguna afección con disfonía. Una de las más comunes es el nódulo vocal. Aquí podemos observar cómo esta deformación interfiere en el normal movimiento de las dos cuerdas vocales. Para no quedarnos solo con la imagen visual, vamos a escuchar la voz de un paciente con voz nodular. Luego escucharemos otra grabación con la voz recuperada. Voz nodular. Eso me pasó ahora de sentir que necesito respirar, que me aceleré demasiado. Y cuando me di cuenta, también cuando empecé a cantar, me faltaba el aire. Yo antes abría la boca y largaba todas las veces que quería. Ahora es como que regular, tomo más aire, llego a los finales así, cansada. Y me doy cuenta que me quedo agitada. Voz recuperada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. En relación a este ejemplo anterior, debemos concluir que una vez que está instalada la disfonía, esto requiere de un diagnóstico y de un tratamiento, tanto otorrinolaringológico como foniátrico, que debe ser realizado dentro de un marco referencial adecuado y personalizado. La terapéutica debe ser hecha a medida de cada paciente. Resumiendo, la disfonía es aquel cambio anormal de la voz producido por múltiples enfermedades. Los síntomas más frecuentes a recordar como señal de alarma para evitar la disfonía son sensación de cuerpo extraño, picazón en la garganta, carraspeo o tos, incapacidad de aumentar la intensidad de la voz, finales de frase inaudibles. El tratamiento es siempre individual. Sugerencias para disminuir los riesgos de la disfonía. Les voy a proponer algunas sugerencias foniátricas que debemos recordar todos los días antes de salir a nuestra jornada laboral. En principio, preparar el cuerpo para el trabajo. Ejercicios corporales. Vamos a ver ahora unos ejercicios prácticos, algunas técnicas que se pueden hacer todos los días, teniendo buena voluntad y mucha paciencia, y para incorporarla como incorporamos otro tipo de hábitos como cepillarnos los dientes, para que el cuerpo esté mucho más flexible y tener mayor ventilación. Vamos a ordenar nuestra columna vertebral, vamos a tomar aire elevando los brazos por encima de la cabeza, entrecruzamos los dedos, estiramos en sentido opuesto sin separar los pies del piso, mantenemos, exhalamos bajando los brazos, lentamente abriendo el pecho, la espalda, relajamos, nos ponemos en puntas de pie, inhalando cuando vamos arriba, buscamos el equilibrio y un punto de proyección. Mantenemos el equilibrio unos segundos, bajamos lentamente, sintiendo el contacto de los pies con el piso. Nos vamos a elevar inhalando, elevando brazos, nos ponemos en puntas de pie, abriendo el pecho, mantenemos el equilibrio, retenemos el aire. Bajamos lentamente.
Separamos los pies, elevamos los brazos a la altura de los hombros, palmas hacia arriba, flexionamos codos, dedos en los hombros, unimos los codos por delante y separamos. Los unimos, separamos, tomamos conciencia de la abertura del pecho, inhalamos al abrir, exhalamos al cerrar. Dibujamos círculos con los codos en el aire. Vamos girando lentamente, combinado con la respiración. Vamos a cambiar la dirección del giro. Ponemos atención en el trabajo escapular, en el trabajo de la articulación de los hombros. Extendemos los brazos, palmas hacia abajo, relajo al descender los brazos. Adelantamos el pie izquierdo, semiflexionamos la rodilla, transferimos la fuerza del cuerpo hacia esa pierna. Comenzamos a girar con el brazo derecho de adelante hacia atrás lentamente, masajeando así la articulación del hombro. Vamos aumentando progresivamente la velocidad para lograr la máxima relajación. Voy disminuyendo la velocidad hasta relajar absolutamente el brazo. Cambiamos de pierna. Pierna derecha adelante, transferimos la fuerza y el brazo izquierdo va a comenzar a girar de adelante hacia atrás en forma lenta al principio y vamos aumentando progresivamente el movimiento. Relajamos el resto del cuerpo, más rápido. Vamos disminuyendo hasta aflojar por completo. Reordenamos el cuerpo y aflojamos. Vamos a separar las piernas y vamos a desarmar la columna vertebral pensando una a una las vértebras de la columna. El mentón al pecho, vamos bajando, desarmamos. Mientras tanto vamos soltando el aire, nos aflojamos un poco más, inhalamos, miramos al frente con la cabeza, enderezamos la columna, exhalamos, aflojando la cabeza y el cuello. Nos vamos a elevar, poniendo atención que la fuerza está en las piernas. Las vértebras se van armando una a una. Relajo los hombros, abro el pecho, inhalo, descanso. Vamos a aflojar la zona cervical del cuello. Llevamos el mentón al pecho, soltamos el aire, mantenemos unos segundos, inhalamos y alineamos la cabeza. Volvemos a soltar y bajamos, sintiendo el estiramiento en la zona posterior del cuello. No modificamos ni los hombros ni la espalda. Inhalamos, elevamos la cabeza y rotamos hacia la derecha. Exhalamos, inhalo y vuelvo a la línea media, roto al otro lado, soltando el aire. Vuelvo a la línea media, inhalo, flexiono, soltando el aire. Inhalo en la línea media, exhalo y vuelvo a flexionar. Alineo la cabeza e imagino dibujar con mi nariz pequeños círculos por delante del rostro. Empiezo a ampliar el círculo, movimientos lentos, coordinados con el ritmo respiratorio. Bien abajo, bien abajo, bien abajo, alineo y me aflojo. Nos vamos a preparar un cinturón de elástico de 4 dedos de ancho
con velcro en los extremos y lo vamos a colocar a la altura de las costillas flotantes, o sea, debajo del pecho, en la zona donde la parrilla costal tiene la posibilidad de dilatarse. No puede estar ni muy apretado ni muy flojo. Nos alineamos y vamos a aprender ahora la técnica del tipo respiratorio costodiafragmático. Soltamos el aire, inhalamos tratando de vencer la resistencia que ejerce el elástico. Mantenemos y al exhalar lo hacemos con un ruido de la S, apoyados desde la zona abdominal. Volvemos a inhalar extendiendo costillas, mantenemos, exhalamos y nos ayudamos de la zona abdominal. La idea es poder disociar el pecho de la zona más baja, tratando de no comprometer la musculatura escapular. Inhalamos en 2 tiempos. 1, mantenemos. Otro, mantenemos. Exhalamos y nos ayudamos con la zona abdominal. Inhalamos en 3 tiempos. 1, mantenemos. Otro, mantenemos. Y uno más. Exhalamos, manteniendo la continuidad y homogeneidad de la salida de la S. Vamos a tensar todo el rostro, cerrando los ojos, apretando los labios y abrimos el rostro, aflojando y levantando las cejas lo más alto que podamos. Volvemos a cerrar el rostro, tensamos toda la musculatura de la cara y volvimos a abrir lentamente, levantando las cejas y despejando la musculatura del rostro. Aflojamos. Vamos a hacer beso sonrisa con los labios para aflojar y mejorar nuestra futura dicción y articulación. Lateralizamos los labios. Lo importante de los ejercicios es hacerlo con conciencia y si no nos sale en principio frente a un espejo. Hacemos relincho. Llevamos el aire al labio superior, al labio inferior. Llevamos el aire a una mejilla, mantenemos, al otro lado, aflojamos. Hacemos vibrar nuevamente los labios, llevamos los labios hacia adentro y hacemos trompa. Hacia adentro y hacemos trompa. Adelante separamos los labios, abrimos y cerramos. Relajamos. Vamos a realizar ejercicios de lengua que nos van a proveer de movilidad para la articulación. Entreabrimos la boca y con el ápice de la lengua contactamos de comisura a comisura, cambiando los ritmos, más rápido o más lento. Aflojamos la lengua en el centro de la boca, en la base, y vamos arriba y abajo. Ahora dentro de la boca, paladar y piso. Y lateralizamos. Y aflojamos. Vamos a entreabrir nuevamente la boca y vamos a ensanchar y afinar la lengua. Nos quedamos en cada posición, percibiendo la posibilidad del movimiento de contracción y de relajación lingual. Vamos a pintar el techo, o sea, el paladar, con la punta de la lengua hacia atrás, recorriendo el paladar, de adelante hacia atrás, lentamente, percibiendo las diferentes zonas palatales que son las que más tarde se llenarán de sonido para darnos la posibilidad de la proyección vocal. La práctica regular de las vocales áfonas nos va a favorecer la coordinación fonorrespiratoria. Vamos a pensar en una A y soltamos el aire.
Vamos a combinar. Y ahora con una sola inhalación vamos a hacer durar todas las vocales. Hemos visto una serie de ejercicios, de todos ellos con que hagamos 2 o 3 sería más que suficiente. Otro de los elementos que debemos recordar es hablar con lentitud. La lentitud es un aliado para el rendimiento vocal. Favorece la respiración y favorece la claridad en la dicción. En foniatría hacemos mucho hincapié en abrir la articulación. Esto significa dibujar en forma exagerada las vocales que se van a pronunciar. El oyente entiende mucho mejor si las vocales están abiertas. Vamos a evitar adelantar o levantar el mentón a la hora de hablar. Esto produce una fatiga vocal porque se rompe la biomecánica laringea. Un secreto para poder aumentar la intensidad sin fatigarnos es utilizar una voz más aguda con mayor alcance sin incurrir en la voz grave y fuerte. Estos son defectos, vicios fonatorios que indefectiblemente nos llevarán a la fatiga. O sea que recordemos, si debo hablar más fuerte, debo hablar más agudo. Otro secreto es tratar de no ser monótonos en la expresión. Por ejemplo, si tenemos que dar un discurso o una clase sobre el 25 de mayo y decimos el 25 de mayo de 1810, esto sería una melodía sumamente monótona y además aburrida para los oyentes. La idea es tener melodías expresivas. El 25 de mayo de 1810, de esta forma la voz se fatiga muchísimo menos. Vamos a tratar de evitar omitir los finales de frase. En otra parte del video hablamos del efecto chalchalero, cuando los finales desaparecían. Bueno, habitualmente cuando nos vamos cansando, puede decir, bueno, ¿cómo le están? Todo este efecto tiene que ver con la coordinación respiratoria que vamos perdiendo a medida que nos vamos fatigando. O sea que a partir de hoy vamos a poner mucha atención y vamos a inspirar antes de hablar. ¿Qué sugerencias clínicas podés aportar, Gastón? Sugerencias clínicas. Consultar con el médico otorrinolaringólogo cuando se noten alteraciones de la voz que llevan más de 15 días de evolución. Realizar periódicamente un control del estado clínico general. Evitar los excitantes como el café, el cigarrillo, el mate. Consumir diariamente más de 2 litros de agua. Si usted no fuma, evite permanecer en los lugares cerrados con fumadores. Evite el consumo de las pastillas de menta cuando hay disfonía. En síntesis, y como conclusión de lo que hemos comentado, adquirir una correcta dicción, un lenguaje fluido y una voz agradable son beneficios que se aprecian a lo largo de toda la vida y forman parte de un bagaje personal que podrá contribuir al crecimiento y al desarrollo profesional de cada uno. Esperamos que esta presentación pueda ser útil para el quehacer diario de todos ustedes. Y que tengan la posibilidad de aplicar todas las recomendaciones. Muchas gracias. Como hemos visto, la voz es mucho más que un fenómeno sonoro. La voz evidencia nuestros estados de ánimo, nuestros sentimientos y pensamientos. Con ella también transmitimos conocimientos, debatimos y acordamos. La voz nos acompaña en el ámbito personal y en el laboral, siendo muchas veces, además, nuestro instrumento de trabajo. Como tal, cuidarla es un objetivo que tenemos en Galeno ART. No importa dónde se encuentre, siempre tendrá la seguridad de sentirse cubierto por el mejor equipo de profesionales, especializado en prevención de riesgos, atención médica y rehabilitación, transformando así la eficiencia en un hábito de trabajo.